de lo que ha sido hasta el momento la experiencia con los pacientes COVID hospitalizados en nuestro hospital. Por supuesto que esta es una mirada al día de hoy, de lo que se ha hecho, de lo que hemos vivido en esta pandemia que estamos viviendo. Ojalá que en un tiempo no muy lejano podamos estar haciendo el recuento final. Comienza la presentación la doctora Natalia Burgos. Doctora Burgos. Tenemos segundos que Lanto va a poner las diapos, que ella las va a presentar. Ahí, ¿se ve? ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Burgos, pediatra de la unidad de agudo indiferenciado. Y la idea de esta reunión, justamente como dijo el doctor, es exponer un poco la experiencia que hemos tenido con pacientes hospitalizados con coronavirus. Pero antes de llegar a nuestro hospital en pleno, vamos a hacer una breve pincelada de lo que ha sido el SARS-CoV en Chile y en el mundo para situarnos mejor. Bueno, entonces el 31 de diciembre, como ya sabemos, la OMS alertó por una neumonía de etiología desconocida en China. El 7 de enero se logró identificar a este virus como SARS-CoV-2. El 2 de marzo ocurre el primer caso en Chile. La enfermedad se declara una pandemia el 11 de marzo y nuestro primer fallecido es en el 21 de marzo del 2020. Al 23 de junio, el día de ayer, contábamos con 35.692 casos activos, un número total de contagiados de 250.767, con un número de pacientes de 1.720 conectados a ventilación mecánica y 392 pacientes críticos. Bueno, y se ha dicho mucho de que se ha reportado que los niños se infectan menos, evolucionan menos grave que los adultos, y en general cuando uno piensa en todo este tema del coronavirus y la pandemia, piensa automáticamente en hospitales de adultos. Y justamente pusimos este gráfico que muestra un poco cómo nuestros pacientes, que en este gráfico se grafican como los menores de 19 años, que los que están cerrados en la línea roja, constituyen solo un 7,6% de los casos notificados, ya sean confirmados o probables por coronavirus al 18 de junio. Efectivamente un porcentaje bastante menor. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes hospitalizados en Chile al 18 de junio? Actualmente hay 744 niños y adolescentes en todo el país. El rango etario hay 409 menores de 5 años y 335 menores que están en el rango entre los 5 y los 17 años. Y un dato bastante importante que se reporta que un 4% de los pacientes pediátricos han sido hospitalizados. Lo que vamos a ver es un poquito menor quizás a las series internacionales, pero bastante parecido. Y a pesar de que efectivamente tenemos menos pacientes y al parecer evolucionan menos graves que los pacientes adultos, no podemos obviar que efectivamente hay una mortalidad asociada, y a la fecha llevamos 8 niños menores de 1 año que han fallecido por COVID-19 en Chile, 4 de los cuales están en la región metropolitana. Entonces, ¿qué pasa con este niño que se hospitaliza? En general, se ha reportado que los niños tienen una buena evolución y el porcentaje de paciente crítico está descrito entre un 0,5 a un 2% en la serie. Sin embargo, la situación actual de nuestra PCE pediátrica es que actualmente tenemos 430 camas entre UCI y UTI de pacientes pediátricos y han sido destinadas 234 camas a unidades de pacientes adultos, que constituyen un poco más del 50% del total. Cuando vemos la ocupación de las camas, vemos que actualmente tenemos alrededor de un 60% de nuestras camas UCI y UTI ocupadas, lo que nos deja un total de camas disponibles de aproximadamente un 40%, que si lo pensamos es mucho más porcentaje de camas disponibles que las que sabemos que tienen los pacientes adultos, que cada vez están con menos camas críticas. En el gráfico de al lado vemos cómo más o menos el 28% de las unidades de paciente crítico pediátrico ha dado cupos a unidades de paciente crítico adulto y el 16% ha transferido 100% de sus cupos a pacientes adultos. Entonces, esto muestra un poquito la ocupación de camas según la región y nos muestra, por ejemplo, cómo en la primera región actualmente hay un 0% de camas UCI ocupadas por pacientes pediátricos, porque si miramos el gráfico de abajo, vemos que la región ha cedido un 100% de sus camas UCI destinadas a adultos. También vemos cómo en la región metropolitana, por ejemplo, tiene un índice de ocupación un poco más alto del que vimos como en el total nacional, de un 83% de las camas ocupadas
y cómo actualmente la región metropolitana ha cedido más del 50% de sus camas a UPC. Entonces, resumiendo un poco, actualmente un 60% de los ventiladores y un 51% de las camas críticas pediátricas de la región metropolitana han sido destinadas a pacientes adultos, pero no todos ventiladores y no todos camas, y sabemos que el recurso humano también es muy importante. Actualmente hay alrededor de un 20% de los médicos de unidades de pacientes críticos pediátricos destinados a adultos, un 30% de las enfermeras, y en kinesiólogos, técnicos, paramédicos y otros profesionales de salud, las cifras son bastante parecidas. Entonces uno piensa qué hubiese pasado si esto hubiese pasado los otros años, que en el fondo qué ha pasado con nuestra campaña invierno convencional, cuando tenemos un montón de hospitalizaciones, cuando nuestras propias camas están ocupadas con nuestros pacientes con otro virus respiratorio o el virus respiratorio sincicial. Entonces, ¿cómo estamos respecto a los años anteriores? Y en realidad este gráfico lo muestra todo. Estas son las consultas de urgencias que han ocurrido en el Hospital Luis Carlos Maquena, consultas de urgencias respiratorias en los últimos años. La línea roja grafica el año 2020, y vemos cómo notoriamente hemos tenido muchas menos consultas, el año con menos consultas desde el 2009. La línea roja muestra que estaba en la semana epidemiológica 24, actualmente estamos en la 26, hay 2 semanas de desfase, y súper relevante acá, la línea amarilla que se muestra punteada es en el fondo cuando se determinó que los niños ya no iban a seguir yendo a los colegios. Y ahí vemos cómo efectivamente la curva que iba un poquito subiendo cayó nuevamente con esta medida tomada por el gobierno. ¿Y qué pasa con las hospitalizaciones por causa respiratoria? También la línea roja grafica este año, y lejos es el año que hemos tenido menos hospitalizaciones desde el 2009 en la campaña invierno. Pero esto no se ve en todas las edades, y vemos que los pacientes adultos es justamente lo contrario. Este es un gráfico que grafica las hospitalizaciones por causa respiratoria en unidades de adultos del Servicio Metropolitano Oriente, el Luis Cisné y el Hospital Salvador. Y vemos cómo este año sobrepasado por creces los números anteriores de sus campañas invierno, incluso sobrepasando con creces, si ustedes se fijan, en la línea que es como calipso con el relleno blanco, que corresponde al 2009 y que corresponde a la influenza H1N1, y es mucho mayor que las hospitalizaciones en esa fecha. Entonces, no es raro después de todo esto que nos encontremos con titulares que hablan del agotamiento emocional, el agotamiento físico de los personales de salud. No es raro entonces que se hayan destinado tantas camas a unidades de pacientes adultos, cómo están reconvertidos los mismos médicos, no solamente de los pacientes críticos pediátricos que se han ido a trabajar en unidades de adultos o que están atendiendo pacientes adultos en sus propias unidades, sino también subespecialistas como dermatólogos, reumatólogos, psiquiatras que actualmente están ayudando también a combatir esta pandemia. Y yo creo que este gráfico, esta página habla por sí sola. Si ustedes se fijan, en verde están todos los pacientes ventilados de adultos, vemos cómo va subiendo exponencialmente la cifra, pero más preocupante todavía es la parte roja superior del gráfico, que si ustedes se fijan, son los pacientes que tienen ventilación mecánica hospitalizados fuera de unidades de pacientes críticos adultos, que han sido habilitadas especialmente por esta pandemia, entre las cuales se encuentran pabellones, las unidades pediátricas y unidades de urgencia. Entonces, después de todo eso, si bien estamos viendo que tenemos menos pacientes hospitalizados, tenemos menos pacientes graves, de todas formas los hospitales pediátricos que van a recibir el gran contingente de niños tenían que prepararse ante esta pandemia que es el coronavirus, y nuestro hospital no fue una excepción. Entonces, ¿qué medidas ha adoptado el hospital desde que partió todo esto? El primer caso sospechoso lo hospitalizamos el 18 de marzo en la unidad de pensionados. El 6 de abril se toma la determinación de separar el hospital en un sector respiratorio y no respiratorio propiamente tal, y comienzan las rotativas médicas. El 1 de mayo se confirma nuestro primer paciente positivo COVID hospitalizado. El 20 de mayo los hospitales mixtos comienzan a cerrar sus unidades de pediatría en contexto de aumentar las camas de los pacientes adultos, y por lo tanto el Hospital Luis Carlos Maquena comienza a recibir pacientes del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, como el Hospital Padre Hurtado o el Hospital de la Florida. Y el 24 de mayo se comienzan a aumentar los cupos en UCI y en UCI. El flujo del paciente de urgencia cambió, se instalaron los containers que ustedes pueden ver afuera del servicio de urgencia, y se comenzó a atender los pacientes sospechosos y no sospechosos en unidades distintas. El triage en el container se hacía para los pacientes no sospechosos, mientras que los otros se triageaban dentro del servicio de urgencia, y los lugares de atención también fueron distintos, siendo el primer piso para los pacientes no sospechosos es traumatología, y la atención de los box del 4 a 8 para los pacientes sospechosos de COVID. ¿Y
¿Y qué pasaba con este paciente que se hospitalizaba? Al paciente se le tomaba la PCR para coronavirus y lo hospitalizábamos en el segundo piso de la urgencia a espera del resultado de la PCR en los nuevos box que se remodelaron. Una vez que el paciente resultaba con un resultado positivo, el paciente era destinado al área COVID del hospital propiamente tal, que contemplaba las unidades de pensionado a un diferenciado de cirugía. En cambio, pacientes limpios o no respiratorios iban a las unidades de oncología, lactantes, segunda infancia y trasplante de médula ósea respectivamente. Entonces acá tenemos nuestra área COVID, el área de sospecha, los nuevos box de servicio de urgencia, y cuando el paciente ya estaba positivo, lo recibíamos en las unidades de pensionados, los nuevos box de agudo diferenciados, que son 4 box con extractores que se instalaron fuera de la sala grande, y también ahí recibíamos a los pacientes que a lo mejor tenían PCR negativos, pero que eran claramente respiratorios, en el sector de agudo indiferenciado. Y yo creo que es súper importante todavía un poco de agradecimiento, porque en realidad nada de esto hubiese sido posible si es que los profesionales no hicieran turnos extras reemplazando a los funcionarios caídos. Mención especial para los kinesiólogos, las enfermeras que están trabajando también más de la cuenta, y principalmente a los tecnólogos médicos que están haciendo turnos de 24/7 y que son los que logran que las PCR salgan día a día y que podamos mover los pacientes del segundo piso de urgencia a los pisos correspondientes. Y también a los médicos, por supuesto, sobre todo a los subespecialistas que en este momento están poco a poco con nosotros atendiendo a los pacientes de COVID. Entonces, el objetivo de esta presentación es un poco hablar de los pacientes COVID que hemos tenido hospitalizados en el hospital, pero antes de eso vamos a hacer una breve pincelada como en las series internacionales para ver si nuestras series se parecen un poco a lo descrito en la literatura. Probablemente esto lo han visto muchas veces, así que lo voy a pasar rápido, pero en el fondo esta serie china, que es la más grande que hay, 2.135 pacientes que tomaban no solamente pacientes confirmados con coronavirus, sino pacientes sospechosos de coronavirus. Vemos como en esta serie, como en la mayoría de las series, predomina el sexo masculino sobre las niñas en la presencia de coronavirus. Y vemos también un dato que es bastante importante, que se repite en varias series, y es que los niños graves y críticos en general se presentan en el grupo de menores de un año, siendo un 10,6% de este grupo los que evolucionan graves y críticos, versus los porcentajes menores que vemos abajo de los otros rangos etarios. La revisión sistemática que muestra los síntomas característicos de los niños es para ejemplificar que en general menos del 50% de los pacientes presenta fiebre, tos o coriza, con un 47,5%, 41,5% y 11,2% respectivamente, que 1 de cada 3 podría llegar a presentar una neumonía, y que los síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, náuseas, se presentan en 1 de cada 12 pacientes aproximadamente, no siendo tan frecuente. Esta serie también es bien interesante, si bien tiene un N más pequeño, porque son 20 pacientes hospitalizados, por lo tanto esperaríamos que a lo mejor se parecieran más a nuestra serie de pacientes. Acá se describe un 60% de fiebre, cuando se les pregunta dirigidamente un 65% de los niños refiere una historia de contacto COVID positivo en el domicilio, y esta es la de la media de hospitalización, que para este estudio fueron 12,9 días de pacientes hospitalizados. Este es un reporte del CDC que va desde febrero a abril, que describe un poco los pacientes de Estados Unidos y que muestra principalmente cosas como que los niños se hospitalizan aproximadamente en un 5,7% de los casos, que se parece un poquito mayor a nuestro 4% nacional. El 0,5 al 2% va a requerir UCI, y nuevamente está el dato de que esos 15 pacientes que requirieron UCI, 5 fueron menores de un año, nombrando nuevamente que al parecer el menor de un año evoluciona más rápidamente. Acá se refiere a contactos familiares en un 91%, y muy importante, el 77% de los que se habían hospitalizado tenían algún tipo de enfermedad crónica, que en ese momento estaban descritas como más importantes obesidad y asma. Y por último, este mismo reporte compara la diferencia entre los casos como pediátricos y adultos, y efectivamente, al parecer, los pacientes pediátricos son menos sintomáticos. Cuando comparamos la fiebre y la tos, vemos que son un 56 y un 54% versus el 71 y el 80% de los adultos. Y el primer ítem que habla de la fiebre, tos o como dificultad para respirar o respiración corta, solamente un 73% de los pacientes pediátricos lo presentaban, y en adultos fue un 93%. O sea, no tenemos que esperar que todos nuestros pacientes presenten síntomas respiratorios claros o fiebre. Y en cuanto al laboratorio, en general todas las series coinciden en que hay poca inflamación asociada, poca elevación de la PCR, poca elevación de los leucocitos. Esta serie en particular describe un porcentaje de coinfección respiratoria de un 40% con otros virus como la influenza A o B o el micoplasma,
Y otra cosa que ha sido bien importante en pacientes adultos ha sido la linfopenia, que se ha descrito como factor de mal pronóstico. En algunas series adultas hablan de un 80%, y en realidad en las series pediátricas esta habla de un 3,5%, y la otra tampoco tiene mucha relevancia. Entonces, ¿qué esperaríamos de este paciente pediátrico? ¿Qué es lo que esperamos encontrar en nuestro hospital? Más o menos un 20 o un 30% de estos pacientes serían asintomáticos, un 5% se hospitalizaría. Los menores de un año sabemos que tienen un mayor riesgo de enfermedad severa, acá se describe con un 40% de confección respiratoria, y en general el laboratorio no tiene grandes alteraciones y la linfopenia es mucho menor que en adultos. Entonces, ¿cómo se han portado nuestros pacientes hospitalizados con COVID? Bueno, al 22 de junio, en el hospital teníamos 117 consultas ambulatorias y 63 pacientes hospitalizados, comparándolo un poco con los otros dos grandes hospitales pediátricos como el Roberto del Río y el Hospital Ezequiel González Cortés. El Roberto del Río tenía 91 hospitalizados y el Hospital Ezequiel González Cortés tenía 72 hospitalizados y 155 ambulatorios, que si comparamos es bastante parecido a nuestras cifras. Nuestros pacientes previamente tales, a la fecha tenemos 63 pacientes hospitalizados con una PCR SARS-CoV-2 positiva. La edad de estos pacientes incluye, o sea, la mediana de edad son 15 meses, con nuestro menor de los pacientes que tenía 14 días al momento del ingreso y el mayor 16 años. Vemos cómo 10 de los 63 pacientes fueron menores de un mes, siendo el rango etario más prevalente como el 16%. Y nuestra serie cuenta con más pacientes femeninos que masculinos, a diferencia de la otra serie, con un 54%. Otro dato importante es que el 54% de los pacientes presentaba alguna comorbilidad, el resto era sano, y que el contacto intradomiciliario se refiere en un porcentaje similar a las series internacionales, un 63,5%, pero cabe destacar que la revisión la hicimos desde las historias clínicas y no siempre se preguntó concretamente el dato del contacto. Y las comorbilidades más frecuentes que se reportan eran 9 pacientes obesos, las comorbilidades gastrointestinales y psiquiátricas también se vieron muy importantes. Hubo 6% de pacientes hospitalizados que corresponden a 4 pacientes trasplantados de médula ósea. Con la obesidad previamente tal, que se refiere como la comorbilidad más importante, en nuestra serie también fue la más importante, pero probablemente está un poco subestimada por el hecho de que no todos los pacientes se miden al ingresar, y por lo tanto no todas las epidemias van con un diagnóstico nutricional confiable. Por lo tanto pensamos que probablemente había más niños obesos de los que reportamos. Y cuando hablamos de la gravedad, esta definición es la que utiliza la mayoría de las publicaciones, la que utiliza la SOCHIN, y básicamente habla de cuando el paciente es asintomático, leve, moderado, severo, crítico. Recordando un poco, el asintomático solamente tiene la PCR positiva, no tiene síntomas, no tiene alteraciones radiográficas. El leve tiene una infección respiratoria alta o un síndrome gripal. El moderado es la neumonía que no tiene requerimiento de oxígeno. El severo es la neumonía que tiene hipoxemia menor a 92% de saturación y que requiere oxígeno, o que presenta una alteración de conciencia o un daño miocárdico. Y el paciente crítico es aquel que tiene una falla multisistémica, falla respiratoria, shock, que requiere intubación, etc. Y vemos cómo, vemos cómo la mayoría de nuestros pacientes fueron leves, pero destaca que tenemos un 11% de paciente crítico, bastante mayor a las series publicadas internacionalmente. Y acá el desglose para ver si efectivamente nuestros pacientes menores de un año evolucionaban peor, y vemos que un 3% de estos pacientes evolucionaron críticos. Y llama la atención que en nuestro grupo etario de 11 a 15 años, el sector naranja que ven ustedes es el crítico, y vemos que hay un porcentaje importante de pacientes críticos, y es más, si lo sumamos al severo, que es el calipso, constituyen casi el 50% de los pacientes, y en realidad fueron los pacientes que encontramos que evolucionaron más rápidamente, como va a hablar la doctora Dictor más adelante. Y por último, en cuanto a los síntomas, teníamos un 16% de asintomáticos y un 84% de sintomáticos. Uno esperaría que todos los pacientes hospitalizados estuvieran sintomáticos, pero la verdad es que este estudio, o sea, esta revisión que hicimos en realidad incluye a todos los pacientes que hayan tenido PCR positiva para coronavirus. Y muchas veces esta PCR se pidió en contexto de un preoperatorio en pacientes completamente asintomáticos o como parte de un estudio pretransplante en pacientes que no tenían síntomas, y ahí está el porcentaje de asintomáticos que describimos. Y dentro de nuestros síntomas más frecuentes tenemos la fiebre, que son 41 pacientes de los 63, un 65%, muy parecido a la serie reportada en China que les mostré de pacientes hospitalizados, y sí, poca tos y pocos síntomas respiratorios, aproximadamente un 30% de los pacientes. Y ya terminando mi parte, cuando hablamos de los días de hospitalización,
Cuando analizamos los días de hospitalización de nuestros pacientes, nuestra mediana fue de 3,5 días. Recordar que el promedio de hospitalización de la otra serie fue 12 días, pero ese fue promedio, además, nuestros datos nos daban para promedio por nuestra distribución. Y principalmente vemos cómo los pacientes se hospitalizan generalmente entre 1 a 4 días. Ese es como el COVID típico que se hospitaliza por COVID propiamente tal. Y vemos cómo todas estas hospitalizaciones que se empiezan a prolongar en los 18, 21, 35 días, ahí explicamos en el fondo por qué se prolongaban y la mayoría no tenía causa de COVID, sino que eran otras infecciones asociadas como CBC, infecciones urinarias, quemaduras, procedimientos quirúrgicos, etc. Y ahora los dejo con la doctora Tit porque va a dar el resto de la presentación. Sí, ¿me escucha bien? Sí. Sobre el comportamiento de nuestra serie, en lo que se refiere a los exámenes de laboratorio, lo que se observa es que, al igual que lo descrito en la literatura, la gran mayoría se presenta con PCRs bajas, casi un 80%. Solo 10 pacientes presentaron una PCR en rango francamente elevado, o sea, más de 90. De ellos, 4 efectivamente evolucionaron graves con necesidad de ventilación mecánica invasiva, 2 tenían otro foco bacteriano y 4 se manejaron en sala sin complicaciones asociadas. En general, no se observa leucocitosis y sí hasta un 25% se presenta con linfopenia. No se solicitó radiografía de tórax a todos, solo un 55%, y la mayoría de las radiografías sí mostró alteraciones, un 60% se describe como infiltrado intersticial y un 22% con condensación. Y solo en 14 pacientes se tomó panel viral, de ellos uno solo estuvo positivo para un adenovirus, todo el resto negativos. Ahora, en cierto grupo de pacientes, ya sea por presentar factores de riesgo o por presentación clínica más severa, se controlan exámenes específicos cuyo fin es evaluar el estado inflamatorio y así intentar predecir una evolución desfavorable de la enfermedad. En general para esto se usa la LDH, el fibrinógeno, la ferritina y el dímero D. Las troponinas, la CKMB y el péptido natriurético tipo B o ProBNP se usan como marcadores de daño miocárdico. El marcador más solicitado fue el dímero D en un 35% de los pacientes y a su vez fue el más frecuentemente alterado en más de un 80%. Lo siguen la LDH y la ferritina. El fibrinógeno se toma en un 30% de los pacientes, pero menos de la mitad de las veces estuvo alterado. De los marcadores cardíacos, el más solicitado fue troponinas, que se alteró en menos de la mitad de las veces, y el péptido natriurético tipo B, que sí estuvo alterado en el 70% de los casos solicitados. Hubo 3 pacientes en los que se tomó interleuquina 6 y en los 3 casos estuvo alterada. En un paciente francamente alterada, en los otros 2 levemente elevada. Y en la mitad, un poco más de la mitad de los pacientes en los que se solicitó un ecocardiograma, se encontró alteraciones en la primera evaluación. En cuanto al manejo, la gran mayoría de los pacientes ingresados no necesitó oxígeno, porque tal como en el fondo se podría, pensar por los niños que no se solicitó radiografía era porque no ingresaron por síntomas respiratorios y como había dicho la doctora Burgos, hubo muchos que ingresaron por otros motivos, no necesariamente por una complicación de coronavirus. Ahora, de los 15 pacientes que sí necesitaron apoyo respiratorio, la mitad estuvo con oxígeno por naricera y la otra mitad necesitó ventilación mecánica, la gran mayoría de las veces invasiva. Y ningún paciente hasta ahora ha requerido uso de cánula nasal de alto flujo. Respecto al tratamiento, lo más utilizado fueron los antibióticos en más de la mitad de los casos, en 34 pacientes de hecho. Muchos no necesitaron terapia específica y sí hubo un grupo de pacientes en quienes se usó metilprednisolona en 6 casos e inmunoglobulina endovenosa en 5 casos. Solo un paciente recibió hidroxicloroquina y en ninguno se ha usado antivirales específicos para coronavirus. Si bien llama la atención el alto uso de antibióticos, tenemos que aclarar que 12 de estos pacientes eran lactantes febriles menores de 3 meses y muchos de ellos de hecho eran recién nacidos, por lo tanto usaron antibióticos por protocolo. En 9 pacientes se indicaron antibióticos por gravedad. Hubo 9 pacientes que tenían focos específicos como infecciones urinarias, peritonitis, colangitis, infección de catéter venoso central. En 3 pacientes se inició también por protocolo al tratarse de pacientes oncológicos o trasplantados de médula ósea. Y en 1 se indicó al inicio por presentarse con parámetros inflamatorios excesivamente elevados. Ahora, respecto a la necesidad de traslado a unidad paciente crítico, esto sí es bien distinto a lo reportado en la literatura, porque en nuestra serie prácticamente 1 de cada 4 pacientes hospitalizados ha necesitado ingreso o traslado a la unidad de paciente crítico, tanto pediátrica como neonatal, pero nuevamente hacer la salvedad de que no todos se han trasladado por una complicación del coronavirus propiamente tal,
Ha habido 2 pacientes quirúrgicos, uno en estudio por arritmia ventricular, una adolescente con una intoxicación farmacológica, un lactante con un estatus convulsivo febril y un recién nacido trasladado por impétigo. Los pacientes realmente graves han sido aquellos que se han presentado como un síndrome de estrés respiratorio agudo o un shock, ya sea por una coinfección bacteriana o por un síndrome multiinflamatorio sistémico. Es así como vemos que 5 pacientes han necesitado uso de drogas vasoactivas y 6 han necesitado conexión a ventilación mecánica invasiva y 1 a ventilación no invasiva. La mayoría de los niños trasladados a una unidad de paciente crítico eran efectivamente menores de 1 año. De estos 7 pacientes trasladados, solo 1 ha evolucionado grave necesitando manejo con vasoactivos y ventilación mecánica invasiva. Al igual que otra paciente que no cae dentro de estos 7 porque tenía recién 1 año cumplido, pero ella también necesitó ventilación y vasoactivos. Y bueno, para finalizar, hemos visto muchas cifras, mucho gráfico, entonces queríamos ejemplificar en forma muy resumida 3 casos clínicos. El primer caso se trata de un niño de 6 años, sano, que consultó por un cuadro de 8 días de evolución de fiebre, compromiso del estado general, odinofagia, dolor abdominal y lesiones papulares eritematosas pruriginosas, tales como se ven en la foto. No sé si se logran distinguir bien. Él ingresó con una PCR, por supuesto, para coronavirus positiva. Al ingreso se describe que estaba decaído, febril, pero bien hidratado y perfundido, con un rash eritematoso micropapular palpable, confluente y presentaba placas migratorias. Tenía escleras blancas, una mejilla con un eritema tipo cachetada, labios descamados, una adenopatía cervical izquierda de 1,5 centímetros y una inguinal izquierda menor a 1 centímetro, con un examen cardiopulmonar y abdomen sin alteraciones y extremidades sin edema, y el exantema, eso sí, se veía acentuado en los pliegues. Por sospecha de una enfermedad Kawasaki atípica asociada a coronavirus, se solicitó exámenes dentro de los que destacaba una PCR en rango intermedio, leucocitos normales, aunque con eosinofilia y linfopenia, plaquetas sin trombocitosis, una albúmina inicial en 3,5 que luego bajó ligeramente a 3,3, una LDH levemente elevada y una hiponatremia y hipocalemia leves, una orina completa sin piuria, un ProBNP que estaba elevado, troponinas que estaban normales, una ferritina elevada, un dímero elevado y una radiografía de tórax sin aumento del infiltrado ni condensación. Se solicitó un test PAC faríngeo por sospecha escarlatina y un EGG para Epstein-Barr, ambos negativos. Y finalmente, por sospecha de Kawasaki, se solicitó un ecocardio, que lo que mostró eran coronarias normales, pero sí signos de miocarditis y disfunción sistólica leve del ventrículo izquierdo, concordante con el ProBNP elevado. Por ende, se decidió tratar como un Kawasaki con inmunoglobulina más aspirina en dosis antiinflamatorias. El paciente evolucionó en buenas condiciones, afebril, con remisión del rash. Se repitió un ecocardio que mostró una regresión de las lesiones, por lo que se dio de alta finalmente con seguimiento por los equipos de infectología y cardiología, con el diagnóstico de una enfermedad de Kawasaki, enfermedad tipo Kawasaki asociada a coronavirus. El segundo caso se trata de una paciente de 10 años con antecedente de un síndrome de Down y una leucemia que fue sometida a un trasplante de precursores hematopoyéticos hace 6 meses aproximadamente. Esta paciente se presentó con secreción ocular bilateral, odinofagia y un exantema reticulado marmóreo en el dorso, tal como se ve en la foto, y en el abdomen, estando subfebril. En forma ambulatoria se tomó PCR para coronavirus, la cual fue positiva, y se decidió hospitalizar por tratarse de una paciente de alto riesgo que además estaba sintomática. Al ingreso se describe que estaba en buenas condiciones, bien hidratada y perfundida, una piel con un exantema macular no palpable en tronco, unas escleras blancas, mucosa oral con placas blanquecinas en las comisuras y una faringe rosada, un catéter venoso central abordado sin signos de inflamación, tórax sin retracción, pero el murmullo presente con crépito, sobre todo en base derecha, sin sibilancias, y el resto del examen sin alteraciones. Por tratarse de una paciente de alto riesgo con clínica de neumonía, se solicitaron exámenes dentro de los que destacaba una PCR baja en 5, leucocitos normales sin neutropenia ni linfopenia, una LDH levemente elevada, CK y CKMB normales, ferritina elevada, fibrinógeno y dímero D en rango normal, PCR virales de rutinas en pacientes TMO como Epstein-Barr, citomegalo y adenovirus, todas negativas.
Y como se puede ver en la radiografía, se evidencia un foco condensante para cardíaco derecho que era concordante con la clínica, con los crépitos descritos. Al ingreso, en conjunto con el equipo de trasplante, se decidió administrar gamma globulina, pero en dosis de sustitución, e iniciar tratamiento antibiótico. Y se discutió, pero se decidió no iniciar hidroxicloroquina. Evolucionó en buenas condiciones, pero a las 48 horas de ingreso presentaba desaturaciones de 86-87% sin apremio respiratorio asociado, por lo que se apoya con oxígeno que ha fluctuado entre medio litro y litro y medio. Se controla exámenes en forma periódica, todos en rango normal, salvo las troponinas y la interleuquina 6 que estaban ligeramente elevadas. Y como se encontraba en buenas condiciones generales con una interleuquina discretamente elevada solamente, se desestimó el inicio de tocilizumab, que es un inhibidor del receptor de interleuquina 6. Durante la hospitalización se rescató una PCR para virus herpes 6 que había sido tomada en forma ambulatoria por otra razón, para estudio de unas transaminasas persistentemente elevadas. Y esta PCR estaba positiva, por lo tanto se decidió iniciar tratamiento con ganciclovir. Ahora, la paciente evolucionó más de una semana sin posibilidad de suspender el oxígeno porque presentaba desaturación, así que finalmente se decidió hacer un escáner de tórax y este revela múltiples condensaciones confluentes de predominio posterior inferior, sobre todo en las zonas de declive, asociado a telectasias subsegmentarias. Y como hallazgo incidental se informa una trombosis parcial de la vena porta. Posterior a esto se inicia tratamiento con Clexane y se decide trasladar a la UTI para mayor monitorización, evolucionando a febril con bajos requerimientos de oxígeno, así que después de 48 horas de observación se volvió a la sala básica. Actualmente sigue hospitalizada en el servicio pensionado con apoyo de medio litro de oxígeno, manteniéndose siempre a febril y en buenas condiciones, pese a sus factores de riesgo y pese a su neumonía. Y por último, este último caso es un poco más controversial. Se trata de una niña de 8 años, sana, quien consulta por un cuadro de 9 días de fiebre, mialgias y un exantema macular eritematoso, como se observa en la foto. Había consultado a un pediatra particular, quien solicitó una PCR para coronavirus, la cual estaba negativa. En el momento en que consultó en el servicio de urgencias, se describe que llegó en malas condiciones, mal perfundida, requiriendo manejo con volumen y apoyo con oxígeno. Posterior al bolo de flúor fisiológico, se describe el examen pálida, pero bien hidratada y perfundida, con un exantema macular en la cara interna y anterior de ambos muslos, que era más tenue a nivel cervical, en abdomen y en dorso de las manos. Se describen labios agrietados, pero mucosa oral sana, 2 adenopatías cervicales derechas, el examen cardiopulmonar de abdomen sin hallazgo y sí un leve edema en las palmas y en las plantas. Dada la gravedad de la presentación inicial, se solicitaron exámenes, una fórmula que mostraba una leucocitosis de predominio polimorfo nuclear con plaquetas normales, PCR, ferritina, dímero D y fibrinógenos todos elevados, CK y CKMB normales. Se solicitó una nueva PCR para coronavirus en el hospital, la cual volvió a ser negativa. Y durante la evolución, troponinas que estaban en rango normal, un péptido natriurético B que sí estaba elevado y se ve una radiografía de tórax que muestra como refuerzo periliar bilateral, pero sin condensación. Por gravedad, esta paciente recibió ceftriaxona inicialmente, la que luego se suspendió con hemocultivos negativos. Se sospechó un síndrome inflamatorio multisistémico versus un Kawasaki incompleto y se decidió trasladar a la UTI. Se inició metilprednisolona, aspirina en dosis antiinflamatorias e inmunoglobulina endovenosa. Se realizó una ecoscopía cardíaca, la cual por suerte se informó sin alteraciones. Evolucionó a febril con remisión parcial del RAT y parámetros inflamatorios a la baja. Se solicitó, ya que las PCR habían sido negativas, serología para coronavirus en 2 oportunidades y las 2 veces la serología fue negativa. Se hizo una ecografía de abdomen, la cual era normal, salvo una colelitiasis no complicada como hallazgo. Y al 9º día de hospitalización, cuando ya llevaba 8 días a febril, se observó un nuevo aumento de la PCR que iba a la baja, pero aumentó hasta 60, así que ese día se suspendió la alta programada. Y esto a buena hora, ya que esa noche en la madrugada evolucionó nuevamente febril, con aumento de los parámetros inflamatorios. Se discutió entonces con la inmunóloga tratante y se decidió tratar nuevamente con gamma globulina y un nuevo curso de 5 días de metilprednisolona.
Posterior a eso, ha evolucionado a febril y en buenas condiciones, pero todavía se encuentra hospitalizada. Este caso lo quisimos mostrar porque si bien en ella no ha sido posible demostrar una infección por coronavirus, se ha comportado como un PIMS, es decir, este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y ha sido manejada como tal. No debemos olvidar que la PCR para coronavirus tiene hasta un 30% de falsos negativos y que la sensibilidad a la serología también es bien variable. Por último, como mensajes finales, bueno, está claro, como había mostrado la doctora Burgos, que el coronavirus afecta mucho más a los pacientes de adultos que a los pediátricos. De hecho, nuestra tasa de hospitalización ha sido la más baja de los últimos años. Y aunque en Chile solo el 4% de los niños con coronavirus se hospitaliza, nuestro hospital atiende una población probablemente mucho mayor complejidad, lo que podría explicar el mayor número de pacientes hospitalizados observados. Por otra parte, sabemos que tenemos muchos pacientes hospitalizados con coronavirus y no por coronavirus. Como había mencionado la Nati, en el fondo este porcentaje de pacientes, entre comillas, asintomáticos, eran pacientes en que incidentalmente se encontró una PCR positiva, y existe otro grupo de pacientes que nosotros hospitalizamos por protocolo, como los recién nacidos febril y los menores de 3 meses febriles, que como vimos eran la gran mayoría de los pacientes de nuestra serie. Ahora, nuestra serie además difiere de lo descrito en datos internacionales. En nuestra serie predominan mujeres, tenemos menos coinfección de virus respiratorios, de hecho uno solo, tenemos mucho menos asmáticos, más pacientes críticos, etc. Sin embargo, todo esto podría deberse a un sesgo por hospitalización. Pero no es menor saber que de los que nosotros hospitalizamos, 1 de cada 10 evoluciona en forma crítica, y que a diferencia de lo descrito, la mayoría de ellos son mayores de 1 año, no menores. Y recordar también que nosotros tratamos pacientes, no exámenes. La conducta terapéutica se ha evaluado caso a caso en forma multidisciplinaria, ya que como mostramos en los casos clínicos, tenemos pacientes de muchísimo riesgo con muy buena evolución y pacientes de bajo riesgo que en cambio han evolucionado grave. Por último, agradecer el esfuerzo de todos los que trabajan día a día para superar esta pandemia, las áreas administrativas, IAS, los equipos clínicos, el laboratorio de biología molecular, etcétera. A todos ellos, muchas gracias, de parte del equipo de agudo indiferenciado pediátrico. De lo que ha sido nuestra experiencia con el COVID-19. Muy linda la gráfica presentada. Y veamos algunas preguntas que han llegado. Aquí hay el uso y la duración del tratamiento antibiótico. Y ellos destacan la necesidad de descartar razonablemente la infección bacteriana y suspender, ojalá, a las 40. La doctora Angélica Rojo dice que se han tenido experiencia en hacer ecografía pulmonar y se parece ser de mejor rendimiento que la radiografía de tórax, y para evitar la serie de ecografía. Contesto yo. No, la verdad es que no hemos tenido pacientes a los que se les haya solicitado ecografía pulmonar, por varias razones. Uno, como se ve, fue más o menos la mitad solamente a la que se le hizo radiografía, y han sido muy pocos los pacientes a los que efectivamente se ha necesitado hacer un escáner. Pero la verdad es que, por lo menos de lo que hemos visto nosotros en sala, no sé si es que no se habrá sido distinto, pero me parece que no. No ha habido ninguno de los que le hayamos hecho ecografía hasta el momento. No, no hay ninguno. La doctora Rojo nuevamente pregunta si se han identificado factores de riesgo en pacientes con evolución grave, aparte de la obesidad. Esos pacientes que evolucionaron grave. Antes, bueno, cuando los analizamos,
destaca que tenemos 2 pacientes que eran completamente sanos, de los que evolucionaron peor, con mayor complicación y más graves, habían 2 pacientes sanos. Había un paciente que tenía como comorbilidad solamente la obesidad, y habían otros que tenían como comorbilidad el trasplante de precursores hematopoyéticos, que era el otro grupo que también evolucionó peor. No sé, antes sí, pero la verdad es que, o sea, nosotros no hicimos un análisis estadístico como para evaluar. Los pacientes que han estado realmente graves han sido aproximadamente 7 pacientes y claro, había 2 que no tenían ningún, o sea, bueno, factor de riesgo sí podría ser la edad, que eran los que yo mencionaba. Hay un pequeño que tiene menos de un año, pero que él además tiene una cardiopatía compleja. Una niña, hay un par de niños que tienen entre 1 a 3 años que eran pacientes absolutamente sanos y han evolucionado grave. Y los otros, claro, como dice la Nati, han sido un paciente con trasplante de precursores hematopoyéticos, que nosotros sabemos que es el paciente que falleció en nuestro hospital y que la verdad es que él era un paciente mucho más complejo que solamente el coronavirus. Pero no hemos hecho en el fondo como un cruce para efectivamente ver si es que alguno de estos es estadísticamente significativo, ¿ya? Pero en general yo diría que la mitad de los que han evolucionado graves han tenido comorbilidades importantes y ha habido otra mitad que eran niños sanos, pequeños pero sanos. Doctor, y respondiendo, lo que pasa es que se me cayó el audio, respondiendo a lo de la doctora Cori y la doctora Ravelo, en general, a las 48-72 horas se suspendieron los antibióticos en todos los menores de 3 meses, en los oncológicos también, y de repente en los trasplantados de médula ósea se mantuvo un poco más el tratamiento antibiótico, pero en general fueron 48-72 horas. Perfecto. De Barcelona, el doctor Ignacio. No se escucha. No se escucha cortado. Ahí, ¿se escucha ahí o no? Ahí sí. Ahí sí. ¿Perdiste el audio, Jorge? No, ahora no. Tocando la pantalla. Iglesia desde Barcelona está preguntando si es que en el grupo de pacientes hay pacientes respiratorios crónicos y cómo se comportaron. A ver, en el grupo de pacientes sí, hemos tenido pacientes crónicos y yo les diría que no han sido pacientes que hayan tenido una peor evolución. De hecho, no son los pacientes que se han asociado o que ingresan a UCI. Hemos tenido lactantes con antecedentes de un síndrome bronquial obstructivo recurrente o asma del lactante, como podría ser literatura internacional, pero no han evolucionado con mayor complicaciones. Sí, y dentro del N hay uno solo que se describe como con un daño pulmonar crónico previamente tal, que era un paciente bien secuelado con epilepsia, parálisis cerebral, los SBOR que menciona la ANTO, y no teníamos, por ejemplo, ninguno, si está preguntando por eso, ningún fibrótico quístico en la serie. El doctor Jorge Lastra pregunta si es que se hizo seguimiento con anticuerpos a los pacientes luego de su alta. No. Luego del alta, no sé, luego del alta no lo podemos, nosotros hicimos solamente la evolución durante la hospitalización. Tenemos entendido que el equipo de infectología está llamando telefónicamente, pero no que esté tomando serología a los pacientes. La única paciente que tuvo la serología por las PCR negativas hospitalizadas fue la paciente que presentó Antonia. Pero dentro de la hospitalización no hubo más serología. Muy bien, tienen muchísimas felicitaciones, mucho más que preguntas. Creo que han respondido la mayoría de las preguntas y pronto enviaremos la grabación a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Y gracias a Gestión de Camas también, que se me olvidó agregarlo a los agradecimientos. Muchas gracias. ¿Verdad? Dar las gracias a todos los equipos siempre es bueno.